¿Puede ser de qué tipo? Díganme ustedes. Impropia y propia. Exacto, ¿cierto que sí? Entonces, en este caso, la de la parte izquierda, ¿qué es? Impropia. ¿Impropia? ¿Por qué impropia? Impropia. ¿Por qué impropia? Porque el Porque el denominador numerador es más grande que el es más denominador. grande que el numerador. Correcto. Es menor, perdón. Correcto. Perfecto, muy bien. ¿Y la de la parte derecha es? Propia. Propia. ¿Por qué es propia? Porque el Porque numerador es el menor que el numerador es menor que el denominador. Perfecto, muy bien. Estos niños son los más propios. Listo. Y las impropias las podemos pasar ¿a qué? a mixtas. Mixtas. A fracción mixta. ¿Cierto? ¿Y cómo se pasa a fracción mixta? Dividiendo el Dividiendo el dividido en 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? 3, 3 veces. 3 veces. ¿Y cuántas sobran? una. Una de 2, ¿cierto? entonces, sí. ¿Listo? Ok, bien, eso vimos, ¿cierto? Y vimos que las fracciones se pueden graficar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta fracción, ¿cómo la puedo graficar? ¿Qué hago? 3 enteros. Ajá, entonces hago tres unidades igualitas. ¿Las relleno o no las relleno? Rellenas. Sí, rellénalas. Sí, ¿Sí? rellenas. ¿Sí? ¿Y hago una cuarta? Sí. Sí, pero Para el medio. Para el medio. Y la parto en la mitad, ¿cierto? Sí. ¿Y solo pinto? y pintas un cuadrito. Uno. Solo un cuadrito. Pues aquí pinto todo, ¿cierto? del Porque son rectángulo. enteras. Y aquí pinto solo la mitad, porque me dice que pinte una de 2. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Otra forma de graficar las fracciones es con la famosa recta numérica. Voy a hacer aquí una recta. ¿Listo? ¿Por qué las flechitas a izquierda y derecha? Porque recuerden que esas rectas son infinitas. Son infinitas. ¿Sí? Entonces en la mitad de esa recta, o más bien, ni siquiera en la mitad, yo puedo graficarla. Voy a graficarla desde el inicio. Poner el 0 aquí. No importa. Voy a poner el 0 aquí. Y esta recta siempre la deben partir en pedacitos iguales. Entonces, acá, acá, acá. No, mamá, préndela, por favor. Espérame. Deben partirla siempre en pedacitos iguales. Entonces, voy a tomar los grandes. En las fracciones se recomienda tomar los grandes. De acuerdo a que ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, yo quiero graficar este número mixto o esta fracción que dice 7 medios o 3 un medio, ¿cierto? Entonces, como ya sé que hay 3 enteros, entonces lo aconsejable es hacer la partición de la recta en espacios grandes, en el que cada uno represente una unidad. Entonces, aquí ya llevo 0, 1, 2, 3, aquí sería la cuarta. Recuerden que deben quedar a la misma distancia, si no me quedan a mí es porque pues, no es tan fácil cuando es blanquita la hojita. Ustedes que tienen allá cuadrícula, más fácil. ¿Listo? Pues repito, estos espacios deben ser iguales. Entonces aquí voy a empezar con el 0, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 5. ¿Pude haber hecho hasta 4? Sí. Desde que sea mayor a este número mixto, en las impropias no pasa nada, ¿vale? Listo, entonces, ¿cómo se grafica? Entonces, ¿yo qué hago? Tomo mis enteros, por eso siempre las impropias es mejor pasarlas a mixtos. Para la parte entera, la selecciono, entonces ya sé que 1, 2 y 3, listo. Entonces, ¿qué significa? Que esa fracción va a estar entre 3 y 4. Miren el dibujito en gráfico. Hicimos 3 unidades pintaditas
y una cuarta para pintar el resto, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Tomo las 3 primeras unidades completicas y en la cuarta unidad, que sería del 3 al 4, lo pinto en la mitad. ¿Por qué en la mitad? Porque es un medio. Entonces, ¿qué significa? Que en este pedacito aquí está la fracción 3, un medio. O en impropia, que es 7 medios. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ya graficamos más, tranquilos. ¿Esta qué fracción sería? Propia. Propia, ¿cierto? Entonces las propias, voy a trazar aquí mi recta. Las propias es mucho más fácil porque no hay que pasarlas a mixtos, ¿verdad? Entonces solamente trazamos nuestra recta y solamente es necesario hacer esto. 0, de 0 al 1 dejamos un espacio bien grande, que más podamos. Todas las impropias solamente se grafican de 0 a 1. Por eso, perdón, todas las propias. Por eso son propias. Porque el de abajo siempre es mayor al de arriba. Entonces solamente necesitamos una unidad, la primera unidad. ¿Listo? Cuando ya tracemos de 0 a 1 únicamente, si hay que dibujarla. Si ya está dibujada, pues ya sabemos que solamente vamos a usar el primer pedacito. ¿Listo? Entonces, el numerito de abajo me va a indicar en cuántos espacios debo partir esa unidad. Entonces, si aquí dice 7, entonces de aquí a acá voy a hacer 7 pedacitos iguales. Entonces, aquí voy a hacer 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, 5, 6 y el séptimo sería este. ¿Listo? Y el numerito de arriba, el numerador me va a indicar cuántos debo tomar o en dónde debo poner la fracción. Entonces, como dice 4, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4. Entonces aquí voy a poner 4 séptimos. Profe, una pregunta. Y así se grafican las propias. Dime, Samu. ¿Cierto que es impropia? Todos claros en que si el numerito de abajo es más chico que el de arriba, estamos hablando de una función impropia. Entonces, de ahí la pasamos a mixto. Entonces, en mixto, ¿qué hago? Se divide. ¿Cierto? Entonces, 12 dividido 5 da 2 positivo, grande. ¿Y cuántos me sobran? 2 quintos. ¿Cierto? Listo. Sí. Entonces ahora la voy a graficar. Entonces hago una recta, ¿cierto? Y empiezo con el 0, hago 1, igual, mismo espacio, 2, 3. Si yo quiero puedo dejar hasta el 1, 3, porque ya sé que es una unidad más que el 2. Pero si yo pues voy a hacer el 4 para completar ahí la recta, ¿vale? Listo. Entonces, este número grandecito me indica hasta dónde llego. Entonces, o en dónde empiezo más bien. Entonces, como es 2, empiezo en el 2. Ya sé que voy a tomar de acá hasta acá. Porque las 2 primeras unidades ya están completas. Ya las tomé completas. ¿Cierto? Y ahora, esa última unidad, entre 2 y 3, voy a graficar este pedacito que me falta, o esta fracción propia que me falta. Entonces, ¿qué es? El de abajo dice cuántas veces lo dividimos, entonces dice 5, entonces voy a dividirlo en 5 pedazos, 1, 3, 4 y 5, y que tome 2. Entonces, 1, 2. Entonces, ¿qué significa? Que aquí voy a graficar mi
12 Entendí la quinto o ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a reunión? No, porque no tiene. 2 quintos. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Listo? ¿Claros? ¿Sí o no? Sí. Señor. Sí, señor. Si alguien no, aprovechen para poder avanzar. Señor. ¿Listo? Profe, Dime. ¿puedo retirar un momento con la pantalla? Pues vean, sencillo. Ahorita les estaba explicando cómo hacer la recta dada la fracción. Yo les di la fracción e hice la recta, ¿cierto? Aquí les dan la recta y solamente hay que escribir la fracción. Entonces, yo les dije que las propias siempre van de 0 a 1, ¿cierto? Si el puntico estuviera aquí, significa que sería propia, ¿cierto que sí? Profe. No. Pero, como el puntico no está ahí, sino está después del 1, miren que aquí está el 1, entonces aquí es una fracción impropia, o sea, mixta, cualquiera de las dos. Aquí el puntico está aquí, entonces también es impropia. Aquí el puntico está después del 1, también es impropia. Aquí también está después del 1. Solo hay que poner que es impropia ya. No, solo lo estoy explicando para que puedan poner las fracciones. Profe, yo no entiendo el séptimo. Listo, entonces espera. Entonces el 6. Entonces ya sé que es mixta. Listo, entonces después del 1. Entonces ya sé que, como es del 1 al 2, entonces ya sé que 1 va entero. 1 va entero. Y ahora voy a poner la fracción. Entonces, ¿cómo pongo el denominador? Cuento cuántas líneas hay. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, como hay 12, pongo 2 en el denominador. Y la del puntico azulito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo pongo acá. 6. Listo. Entonces, ¿qué fracción se representa aquí? 1 entero, 6 doceavos. O si la quiero escribir impropia, entonces 1 por 12, 12 más 6, 18. 18 doceavos. Así se tienen que hacer los puntos. Profe, o sea, eso, listo. Entonces, el 7 lo hice contando desde el 1 y después del 1 puse un entero. Uy, me pone re feo eso. Bueno, un entero. Ajá. No, espera. Borrar. Ahora sí. Pues, profe, el séptimo a mí me dio fue 2 enteros. Exactamente, porque mira que el punto está ahí en 2 enteros. Perfecto. ¿El octavo lo hiciste? Sí, también. Explícanos el octavo. Ok. Espera, borro. Listo, ahora sí. El octavo lo hice porque hasta donde está el punto pasa el 1, entonces sería un entero. Ajá. Como hay 3 líneas, entonces puse... no, son 4. No, son 3. Siempre cuentas después del 1. Sí. Y como el puntico va 1 después del 1, entonces ahí es. Es que yo escribo abajo y se me pone por allá arriba. No sé por qué. Tranquilo. Voy a corregirlo yo. ¿Pero quedó claro? Se mira si es mixta o es propia. Ajá. Entonces viene desde acá. Profe, no me deja rayar. Y ahí te tiene que dejar rayar. Si hiciste una línea negra. Hay un entero. Y se cuenta
las rayitas. Desde acá se empieza a contar. 1, 2, 3 y 4. Ese sería el denominador. Y luego se cuenta 1 Profe. y 2. Y quedaría como, Escríbelo. no me dejan, allá. Un entero, Un entero, ajá. acá la rayita, perdón, la hice muy larga. 2 cuartos. Perfecto. Voy a escribirlo yo mejor aquí. ¿En Entonces, qué 1 punto entero, vamos, profe? este sería el 12. En el punto 11. 1 entero, porque se pasó del 1. Y en la fracción quedó 4, porque hay 4 lineecitas. 1, 2, 3, 4. Y el puntico está en la segunda, entonces el 2. Entonces esta sería la representación de... ¿Qué punto este es el puntico. 12? Ajá. Si lo quiero Ay, pasar a mixto, profe, yo lo iba a hacer. si lo quiero pasar a mixto, ¿cómo 6 quedaría? cuartos, profe, 6 cuartos, sí. 1 por 4, 4 más 2, 6, muy bien. Y el denominador es igual, entonces 6 cuartos. 6 cuartos. Perfecto. Muy bien, vale. Fíjense que en el primer punto les preguntan cuáles son equivalentes y cuáles no, ¿verdad? Entonces, aquí debemos tener en cuenta dos cositas. ¿Vale? Las fracciones equivalentes, equivalente es algo que se toma como lo mismo, entre comillas. Algo que es equivalente es que se toma como lo mismo, o sea que cumple con la misma función, en teoría. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la fracción 1/2 es equivalente a la fracción 2 cuartos. ¿Vale? ¿Cómo sé eso? Entonces aquí están los dos métodos. Uno que se llama amplificación. Amplificar, o el otro que es simplificar, que ese es el que estábamos trabajando cuando hacíamos el mínimo común y el máximo común. Simplificar, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé que estas dos son iguales? O son equivalentes, más bien. Porque si yo, voy a coger otro color, si yo multiplico esta fracción por 2 arriba y abajo, fíjense que me da esta que tengo a la derecha. Miren, 1 por 2, 2, y 2 por 2, 4. Entonces, como yo puedo multiplicar por el mismo número arriba y abajo, la fracción que me dé siempre va a ser equivalente a la primera. Y ese método se llama amplificar. Cuando yo amplifico, o sea, cuando yo multiplico arriba y abajo. Y cuando el número mixto. Espera un Profe, momentico. Profe Susan. Ay, verdad que ya tienen clase con ella. Bueno, vayan a la clase, tranquilos. Vayan a la clase con ella. Y terminamos el jueves, ¿vale? Chao. Juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. La clase. Chao. Ay, mis chiquis. Juiciosos. Cualquier duda me escriben, ¿vale? Cualquier duda me escriben. Sí, profe, ok. Esto lo iniciamos otra vez el jueves. Empezamos con esto. Chao, profe. Chao, juiciosos. Salgan. Exacto, salgan. Chao, profe. Salgan para que contesten la otra.